Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Mañana jueves, en la Casa de Nariño, los presidentes saliente Iván Duque y entrante Gustavo Petro sostendrán su primera reunión de empalme. Esta reunión está prevista para que comience a las 5:30 de la tarde en la sede presidencial, luego de que el entrante mandatario Gustavo Petro reciba de la organización electoral la credencial que lo acredita como nuevo presidente de la República. La reunión entre los presidentes Duque y Petro constituye un hito en la historia de Colombia por tratarse de dos dirigentes de orillas ideológicas distintas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El excomandante del bloque sur de las FARC, Joaquín Gómez, admitió ante la JEP que la guerrilla le cobraba a las familias por devolverles los cuerpos de quienes morían en cautiverio. También confesaron que tuvieron alianzas con funcionarios del DAS y del CTI para que les señalaran a las víctimas que tenían recursos para pagar un rescate por sus familiares. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los ingresos de las 1000 empresas más grandes del país se duplicaron debido a la mejoría de sus estados financieros afectados antes por la pandemia. Para el año 2021, las utilidades netas llegaron a 98 billones de pesos, lo que representó un alza de 117%, mientras los ingresos operacionales superaron los 900 billones. El superintendente de sociedades, Billy Escobar, entrega detalles. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Caos, al menos 4 muertos y pérdidas millonarias dejan las graves protestas en Ecuador que ya cumplen 10 días. Catástrofe en Afganistán tras un poderoso terremoto de 5.9 grados que dejó más de 1000 muertos. El presidente Joe Biden propuso suspender por 3 meses un impuesto federal sobre los precios de la gasolina, los cuales llegaron a un nivel récord en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos sorprendió y pueden esperarse más sorpresas cuando la nación norteamericana se encuentra al borde de la recesión. Al menos 3 heridos dejó un avión que se incendió tras aterrizar en el aeropuerto de Miami. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Ecuador pasa por una crítica situación de orden público cuando se cumplen 10 días de las protestas impulsadas por los indígenas, quienes rechazan el alza general de precios. El gobierno se niega a derogar el estado de excepción en 6 provincias del país, lo cual es una demanda del movimiento para negociar una salida a la crisis que deja ya 4 muertos, decenas de personas heridas y varios policías desaparecidos. Carlos Ordóñez, nuestro corresponsal en Quito, nos informa. Carlos, buenas noches. Buenas noches, compañeras en Bogotá. Hoy se cumplen 10 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A pocas cuadras de aquí, en los exteriores de la Casa de la Cultura, se concentran las manifestaciones más intensas y violentas de esta jornada. Les invitamos a ver el siguiente informe que hemos preparado para ustedes. Quito se ha convertido en el epicentro del paro nacional en Ecuador. En el 10º día de protestas, más de 20.000 indígenas caminaron por las calles de la capital, pero esta vez acompañados del máximo líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Diza. Mantenemos la lucha. El dirigente indígena señaló que no aceptará mediadores en una posible mesa de diálogo con el gobierno nacional y que una de las principales conclusiones es que el gobierno derogue el estado de excepción decretado en 6 provincias, que permitió movilizar a las Fuerzas Armadas para el control de las manifestaciones. Del lado del gobierno nacional, informaron que el día de ayer se registraron fuertes enfrentamientos en la provincia amazónica de Pastaza, donde se registró el segundo fallecido del paro nacional. Además, hubo un recinto policial incendiado y más de 10 patrulleros quemados. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reiteró el mensaje del presidente de la República, Guillermo Lasso: estar dispuestos a entablar un diálogo sin condiciones que permita deponer el paro nacional. Ratificó que este espacio puede ser mediado por organizaciones sociales, organismos internacionales, la Iglesia Católica, entre otros. A esta hora existe un fuerte operativo policial y militar en los exteriores del Palacio de Carondelet y en los exteriores de la Casa de la Cultura, lugar icónico para la protesta indígena.
Hasta este momento se registran más de 70 heridos y cerca de 80 detenidos. Es lo que podemos informarles en este 10º día de protestas. Para Noticentro 1, CMI, informó Carlos Ordóñez. Carlos, muchísimas gracias. En otras noticias del mundo, un poderoso terremoto de 6,1 grados sacudió al sureste de Afganistán, dejando al menos 1.000 muertos y 1.500 heridos. Un terremoto de magnitud 6,1 en la escala de Richter sacudió una región rural y montañosa del este de Afganistán en las provincias de Paktika y Khost, cerca de la frontera con Pakistán, el cual dejó al menos 1.000 muertos y 1.500 heridos. Los equipos de rescate del país llegaron en helicóptero a la zona, pero es probable que los esfuerzos sean complicados, teniendo en cuenta que muchas agencias de ayuda internacional abandonaron Afganistán después de la toma del país por parte de los talibanes el año pasado. Las agencias de la ONU y la Cruz Roja se han movilizado hasta los puntos más afectados para llevar ayudas a las víctimas. We have sent different UN entities have been rushing to the area with mobile teams to address health issues, to address issues of shelter, to address immediate trauma care for people who have been injured in this. And that is what we see now. Por su lado, el Papa Francisco rezó por aquellos que perdieron la vida y sus familias. Por ahora, el gobierno afgano hace una evaluación para determinar las pérdidas y las necesidades que deja esta tragedia y aprobó $1 millón para las familias de las víctimas que requieren asistencia urgente. Las autoridades señalan que este sismo es el más mortífero en 2 décadas y advierten que el número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, propuso suspender el impuesto federal al precio de la gasolina para evitar nuevos aumentos de precio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que apruebe una suspensión de 3 meses del impuesto federal a la gasolina para ayudar a combatir los precios récord de las gasolineras y proporcionar un alivio temporal a las familias estadounidenses este verano. By suspending the 18-cent gas tax, federal gas tax, for the next 90 days, we can bring down the price of gas and give families just a little bit of relief. I call on the companies to pass this along, every penny of this 18-cent reduction to the consumers. There's no time now for profiteering. Biden también pidió a los estados que suspendan sus propios impuestos a la gasolina o proporcionar un alivio similar y criticó públicamente a la industria energética por priorizar las ganancias sobre la producción. El mandatario asimismo defendió que la fuerte recuperación económica del país tras la crisis provocada por la pandemia permitiría al gobierno realizar las obras necesarias para mantener las carreteras del país sin necesitar el dinero proveniente de estos impuestos. Y justamente en Estados Unidos, una segunda ola de calor asfixiante amenaza con temperaturas récord mientras se mueve hacia el este del país. Las autoridades piden a los padres de familia que adopten medidas para evitar muertes pediátricas como consecuencia de este fenómeno. Una ola de calor amenaza a varias regiones de Estados Unidos durante los próximos días, por lo que los expertos recomiendan tomar previsiones. Las autoridades advierten a los ciudadanos que adopten medidas para prevenir las muertes por el calor, ya que en los últimos días ha cobrado la vida de varios niños en el país, pues apenas unos pocos días del inicio del verano ya van 5 niños entre los 2 y 5 años de edad que han muerto dentro de vehículos luego de permanecer varias horas sin ventilación ni aire acondicionado bajo altas temperaturas. Cabe destacar que el calor es la causa número 1 de muertes relacionadas con el clima en los Estados Unidos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos podría ordenar el retiro del mercado de ese país de cigarrillos electrónicos de la popular marca Juul Labs. Así lo reveló The Wall Street Journal, que acusa al fabricante de supuestamente haber ayudado a impulsar la popularidad del vapeo entre los usuarios menores de edad. 3 personas resultaron con heridas leves en un incendio que se produjo en un avión de pasajeros procedente de República Dominicana y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami. El vuelo 203 de Red Air
tocó tierra y en cuestión de segundos la parte trasera de la aeronave quedó envuelta en llamas y en una nube de humo. Al parecer el avión, con 130 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, tuvo problemas en el tren de aterrizaje en su llegada al aeropuerto de la ciudad de Miami. Bomberos del condado acudieron al lugar del siniestro y extinguieron el fuego. La Reserva Federal de Estados Unidos admitió que al subir las tasas, la recesión en ese país es una posibilidad. Durante una audiencia en el Senado y después de aprobar hace una semana el alza más pronunciado desde 1994, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subrayó este miércoles la determinación de la Fed de elevar las tasas de interés lo suficiente como para frenar la inflación. Un compromiso que ha avivado las preocupaciones de que la lucha del Banco Central contra el aumento de los precios podría llevar a la economía a una recesión. Pese a que ha intentado disipar los temores, la Fed ha reconocido que la posibilidad está ahí. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. We are highly attentive to inflation risks and determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. La inflación sigue estando muy por encima del objetivo de la Fed del 2%, aunque hay algunos indicios de que un indicador del aumento de los precios que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía podría haberse estabilizado o suavizado un poco el mes pasado. El gobierno de Chile dejó sin efecto una resolución que denominaba al despacho de la primera dama como Gabinete de Irina Karamanos, nombre de la pareja del mandatario Gabriel Boric. En medio de una fuerte polémica en redes sociales y una queja formal ante la Contraloría por parte de parlamentarios de la derecha opositora, el gobierno anunció que dejó sin efecto la modificación en la que también se precisaban las funciones de la primera dama. El despacho se llamará ahora Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República y seguirá a cargo de 6 fundaciones. Fue detenido en Hungría Major Carvalho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. La Policía Federal de Brasil informó que el brasileño Sergio Roberto de Carvalho, conocido como Major Carvalho, considerado uno de los mayores narcotraficantes internacionales en la actualidad, fue detenido en Budapest, Hungría. Este hombre de 63 años, también conocido como el Pablo Escobar brasileño, figuraba en la lista roja de la Interpol, acusado de liderar una organización criminal dedicada a enviar drogas a Europa, y en 2020 llegó a fingir su muerte en España para escapar de la justicia de ese país. Según medios brasileños, el traficante llevaba un pasaporte mexicano falso y no puso resistencia en el momento de su detención. El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que al menos 29 aviones militares chinos entraron en su espacio aéreo en una violación territorial que ya se ha repetido en al menos 9 ocasiones durante este mes. La nueva provocación ocurre después de un nuevo cruce diplomático con Estados Unidos sobre la isla que es considerada por China como una provincia rebelde. La tercera salida más grande de aviones de combate hacia Taiwán de este año incluyó 6 bombarderos y un avión de recopilación de inteligencia electrónica. La colombiana Diana Trujillo está en el programa Artemis de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. La caleña será una de las jefes de vuelo que supervisará el programa. Asimismo, estará involucrada en las misiones de la Estación Espacial Internacional y de la tripulación comercial. Es la primera mujer latina en hacer parte del programa de la Academia de esa agencia. Desarrollan una alternativa para tratar el cáncer con veneno de escorpión azul. Desde la década de los 80 se han utilizado tratamientos naturales basados en el veneno del escorpión azul, una especie nativa de Cuba para tratar enfermedades, atribuyéndole a este fluido características benéficas tales como analgésicas, antiinflamatorias y antitumorales, que han sido corroboradas en algunos estudios específicos. Investigadores de 2 universidades en México y la empresa Liv Escosul trabajan para desarrollar e innovar con nuevas moléculas derivadas del veneno para validar su uso y comercialización en el tratamiento de algunos cánceres. Este estudio, que espera tener resultados próximamente, debe pasar a la etapa de evaluación preclínica. Extra Noticentro 1 CMI. Atención, el expresidente César Gaviria acaba de anunciar su apoyo legislativo al pacto histórico.
El expresidente Gaviria conversó con el presidente electo Gustavo Petro hoy y le ofreció el apoyo incondicional del Partido Liberal a todo el plan legislativo del gobierno del presidente Petro. El presidente electo, Gustavo Petro, expresó su satisfacción porque con una coalición formada por los parlamentarios del Pacto Histórico, por el Partido Liberal y el Partido Verde, le aseguran mayoría al nuevo gobierno en Cámara y Senado para sacar adelante su plataforma legislativa. Muy buenas noches. Iniciamos el desarrollo de la noticia que les acabamos de suministrar. Nuestros invitados de esta noche: el doctor Alexander López, senador del Pacto Histórico, y el doctor David Rosero, representante del Pacto Histórico. Uno de los acuerdos, doctor López, a los que llegaron hoy el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Gaviria, fue el de apoyar su nombre como nuevo presidente del Congreso. ¿Cómo recibe usted la noticia? Ah, perdón, usted está de cumpleaños. Sí, señor. Feliz cumpleaños. Gracias a Dios. Bueno. Qué gran noticia, qué gran regalo el que le dan. Pues es un gran regalo de cumpleaños. Sí. Bueno, Yamit, pues esto me llena de una profunda alegría, justo en mi día de cumpleaños, porque el apoyo de los congresistas liberales, tanto en Senado como en Cámara, y la decisión de apoyar el programa de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pues es parte de los sueños que hemos tenido toda la vida, de producir grandes cambios en Colombia. Eso significa que vamos a trabajar conjuntamente con los congresistas liberales, con los congresistas del Pacto y con todos los congresistas que quieran sumarse a este gran proyecto de país para terminar la pobreza y la miseria en Colombia, para erradicar la corrupción y terminar la guerra, Yamit. ¿Cuál cree usted, doctor López, que va a ser o cuáles cree usted que van a ser los primeros grandes proyectos de reforma del presidente Petro? Hay un tema central que a nosotros nos preocupa y es el tema del hambre en Colombia. Hay 10 millones de personas en Colombia que hoy se alimentan una sola vez al día, Yamil. Y ese es un tema que estamos trabajando en este momento por resolverlo. Y el segundo tema central es iniciar el proceso para terminar la guerra en Colombia. Así que esos dos temas, buscar igualdad para terminar el hambre y la miseria en el país, y el segundo tema, terminar la guerra y la violencia y la inseguridad que se vive hoy en todas las ciudades y en todos los territorios de Colombia. Son dos temas de fondo de nuestra mayor preocupación y que nos generan como colombianos profundo dolor. Doctor David Rosero es uno de los líderes en la Cámara de Representantes elegido por el Pacto Histórico. ¿Qué piensa usted del acuerdo legislativo que le da mayoría al presidente Petro en las dos corporaciones? No, celebramos la noticia, Yamit. Celebramos la noticia porque eso significa que el Partido Liberal asume unas banderas que, si bien el Pacto Histórico las levantó en la campaña, también son de ellos. La justicia social, la justicia climática y la paz. El Partido Liberal fue un coadyuvante fundamental en el proceso de paz. Y hasta en el Congreso actualmente nos encontramos muchas veces con el Partido Liberal para sacar iniciativas de manera conjunta, junto los que somos de decentes, hoy ya Pacto Histórico. Eso nos da unos números muy importantes, tanto en Senado como en Cámara, para poder escoger presidencias y mesas directivas, así que celebramos en buena hora esa conversación, sin lugar a dudas, de frente al país, con una agenda programática para el país y en función de sacar a Colombia adelante. ¿Usted de dónde es? Yo nací en Bogotá, pero mi familia es costeña, de Cartagena y de Valledupar. Como decía el doctor López anteriormente, en Bogotá es una de las ciudades en donde más se siente la pobreza, ¿no es cierto? Bogotá, pero la periferia en general. Bogotá tiene periferia, sí. ¿sí?
pero toda Colombia en general, desde el Chocó, la costa Caribe, donde es mi familia, ahí se siente el hambre y la miseria. Y que se agudizó con el COVID y que lastimosamente no fue bien manejada. Entonces eso es un reto, la pobreza, pero sobre todo la generación de trabajo. Yamit, yo creo que le complemento a mi compañero Alex que uno de los retos fundamentales que vamos a tener que trabajar con el Partido Liberal es cómo generar trabajo, sostenibilidad económica, ampliación de las empresas, productividad y una sociedad del conocimiento que es la educación, que es una bandera fundamental de Gustavo. Y como usted decía, doctor López, prioridad a la pobreza. ¿Cómo hacer para mitigar el hambre en Colombia? Bueno, el país hace muchos años acabó gran parte de su sistema productivo. En Colombia prácticamente la industria no existe. Acuérdese usted cuando en Santander se hacían zapatos, se hacían chaquetas, se hacían prendas de vestir. En Antioquia encontrábamos grandes factorías de textiles, en el Valle del Cauca. ¿De dónde es usted? En el Valle del Cauca, Jumbo era la ciudad industrial de Colombia. Casi 2.800 empresas habían hace unos 20 años, hoy no superan las 500. O sea, si aquí se acabó la industria del aparato productivo. Pero hay un tema central para acabar el hambre, y es utilizar las tierras que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una de las tierras más fértiles del planeta. Tenemos la mayor biodiversidad, la mayor fuente de riqueza son nuestras tierras, y el campo lo olvidaron. Nuestros campesinos fueron desplazados, no solamente por la violencia, sino por el hambre. Entonces nosotros tenemos que volcarnos hacia el sector agroalimentario y de esta manera empezar a generar la producción de alimentos, a ayudar al campesino con recursos, darle las condiciones para que el campesino vuelva a sembrar la tierra y garantizar nuestra alimentación. Es increíble que Colombia, siendo una potencia mundial alimentaria, hoy estemos importando el 32% de los alimentos que consumimos. Estamos importando arroz de Canadá, estamos importanndo mango de Chile, de Estados Unidos, hasta el café lo estamos importando en nuestro país. Entonces nosotros lo que creemos es que tenemos que activar, primero que todo, una industria, activar la pequeña y la mediana empresa y naturalmente activar el sector agropecuario de Colombia. Ahora, doctores López y Racero, es evidente que Colombia es una de las naciones con mayor desequilibrio social. Para tratar de lograr una gran reforma en ese sentido, se requerirá sin ninguna duda una gran reforma tributaria. ¿Piensa usted, doctor López, que el primer acto que tendrá que defender la nueva gran coalición de gobierno que se va a formar será la reforma tributaria para distribuir mejor las cargas en el país? Mire, Yamid, en Colombia no hay justicia tributaria. En Colombia la clase media y la clase más pobre están soportando los mayores impuestos del país. Nosotros hemos ubicado a 4.200 grandes patrimonios que en renta no pagan más del 6% en Colombia, mientras que la clase media y los más pobres del país están pagando el 34% de renta. Eso es absolutamente injusto e inequitativo. Además de eso, las grandes exenciones tributarias que hay en el país, esas exenciones superan los 25 billones de pesos al año. La evasión de impuestos, en evasión de impuestos se pierden más de 20 billones. Y qué decir los grandes volúmenes de contrabando que se presentan en el país. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria al revés, que el que tiene más, el gran poder económico del país, tiene que aportarle al Estado, tiene que aportarle a la sociedad. Y el que gana menos, pues naturalmente tiene que pagar menos. Y sobre esa lógica tiene que haber una reforma tributaria. Lo que pasa es que aquí en Colombia, las reformas tributarias que nos han impuesto siempre las aplican a los alimentos, ¿sí? Al IVA, que está ya en el 19%, que es absolutamente impagable, y la aplican también a una clase media y a una clase empobrecida que no hay empleo, no hay ingresos y además de eso pagan los impuestos más altos. Entonces aquí hay que hacer una reforma tributaria que garantice que el que tiene más paga más y el que tiene menos pues tiene que pagar menos. Adicionalmente, Yamid, es que aquí en Colombia estamos acostumbrados a hacer reformas tributarias o leyes de financiamiento, como las llamen, cada 2 años. Durante estos 4 años que yo pertenecía a una de las comisiones económicas, la Comisión Tercera, tuvimos que afrontar 4 discusiones de reformas tributarias.
Porque lo que ocurre es que los gobiernos anteriores y el que está saliendo tapan huecos abriendo otros. No genera una política fiscal sostenible. Eso genera inestabilidad jurídica, inestabilidad empresarial y genera inequidad social. Una reforma tributaria es un instrumento poderoso de política pública con dos objetivos fundamentales. El primero es la recaudación de impuestos, obviamente que nos va a permitir reducir el déficit fiscal que tiene Colombia, pero en segunda medida disminuir la desigualdad social. Como dice mi amigo Alex, si hacemos una reforma tributaria progresiva, tal como lo dice la Constitución, y que la Comisión de Expertos y de Sabios se lo dijo el presidente Duque, y que cualquier académico estudioso de la economía lo dice, si aplicamos lo que nos dicen los expertos en una reforma tributaria progresiva y justa, vamos a recaudar más sin empobrecer a los ricos, ojo, sino lo que vamos a hacer es completamente lo contrario. Vamos a enriquecer a los pobres, que es lo que nosotros proponemos del gobierno del Pacto Histórico. ¿Y cómo se hace eso, doctor David? Claro, una reforma tributaria tiene que recaudar, como hemos propuesto, 50 billones de pesos. Con eso vamos a destinar billones de pesos. ¿La que viene? La que vamos a hacer, que seguramente va a ser de las primeras que vamos a tramitar, las grandes reformas que vamos a tramitar en el próximo semestre. ¿Para que la pague quién? 50 billones. Billones de pesos. No IVA, no impuesto al consumo. No, eso hay que manejarlo con cuidado. Sí. ¿Qué ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro? No vamos a tocar la canasta familiar. Okay. Todo lo que hagamos no va a ser para afectar el bolsillo de la gente común y corriente, de la gente de a pie, de los trabajadores o la clase media. Vamos justamente a ubicar esos grandes emporios económicos de personas naturales, 4.000, 5.000, hay que verlo de manera objetiva, que podrían aportar un poco más, que con tantos descuentos y beneficios tributarios que les han dado durante los últimos 15, 20 años, terminan pagando menos en términos relativos que un trabajador promedio. Eso es fundamental para poder justamente cubrir el déficit fiscal. ¿Y por qué queremos recaudar 50 billones de pesos, Yamit? Porque no solamente es aliviar las finanzas del Estado con los huecos que dejó la pandemia, entre otras cosas, sino también para hacer una gran inversión social. Hoy Gustavo Petro colocó un tuit fundamental que todas sus capitales, los alcaldes, los departamentos lo están celebrando, que él, Gustavo Petro, ya como presidente electo, dice, alcaldes, administradores locales, vayan buscando lotes asegurados del Estado para nosotros ya empezar a hacer el plan de construcción de nuevas sedes universitarias en lugares donde no lo hay. Ese es un salto cualitativo en términos de conocimiento. Vamos a esa sociedad de conocimiento, a la sociedad el único recurso limitado que es el saber. Por eso necesitamos una gran apuesta de reforma tributaria. Y termino, Gustavo Petro ha dicho, solamente con derogar la última reforma tributaria ya estamos recaudando 25 billones de pesos. Así que es posible, como cualquier país moderno, capitalista, de Occidente, hacer una reforma tributaria justa, progresiva y equitativa. Doctor López, ¿de qué manera se puede hacer una reforma tributaria progresiva, como dice el doctor David? Mire, nosotros hemos identificado y en la reforma tributaria que generó el estallido social, porque nos han atribuido a nosotros que el estallido social se dio por culpa nuestra. Y justamente en esa reforma tributaria querían cobrarle a las familias más pobres y a la clase media por comprar un celular, por comprar una bicicleta, por comprar un computador. No, aquí hay unos grandes poderes económicos que son los llamados intocables. Nosotros los hemos ubicado, 4.200 grandes patrimonios del país, superior a los 30.000 millones de pesos en Colombia. Esos patrimonios hay que tocarlos, ellos deben tributar más. El sector financiero tiene las tasas de interés más altas, ¿sí?, de Latinoamérica y casi que del mundo. El sector financiero el año pasado tuvo utilidades cercanas a los 17 billones en medio de las peores crisis económicas y sociales del mundo de una pandemia. El sector financiero, ¿sí?, tiene una carga tributaria que no supera el 7-8% y nosotros creemos que ahí hay recursos importantes. Pero hay otro tema también, tiene que ver con la corrupción. En Colombia, el informe no lo damos nosotros, lo dan la OCDE, se pierden al año entre 40 y 45 billones de pesos al año. Y la corrupción no solamente es lo que se roban en los contratos, la corrupción no solamente es lo que se roban en las coimas o en la mermelada, como se quiera llamar. No, la corrupción es todas las formas de evasión. En la DIAN hay una evasión que en este momento supera el
25 billones de pesos. Y eso es otra forma de corrupción. Nosotros lo que tenemos que tener es una DIAN eficaz, una DIAN moderna y una DIAN que efectivamente aquellos que vía contabilidad están desfalcando el Estado, que están atracando a la ciudadanía, que están robándose los dineros públicos, ahí nosotros tenemos que orientar esa reforma tributaria. Hay que darle tecnología a la DIAN, hay que darle mayores herramientas y sobre esa lógica nosotros vamos a poder recaudar recursos muy importantes, doctor Yamid. Doctor López, doctor Rosero, perdónenme un momentito mientras presentamos un informe comercial especial y regresamos con ustedes. Bueno, ahora miren, tengo otro invitado, doctor López, doctor Rosero. Se trata de lo siguiente. Una de las expresiones más usadas por la vicepresidenta electa, Francia Márquez, durante su campaña presidencial, fue la de los nadies y las nadies, que hicieron parte fundamental de su léxico durante la campaña. Los nadies de Francia Márquez, miren esto. Saludo a los nadies, a las nadies de Colombia. Ahí está usted al lado. Entonces, ¿quiénes son los nadies? Los nadies son el personaje de Francia. Los nadies son el personaje central del consagrado escritor uruguayo Eduardo Galeano. Su poema es este: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni llueve hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuentan menos que la bala que los mata. Hermoso. ¿Qué le parece? Contundente, hermoso. Y aquí está nuestro tercer invitado. Él es el cineasta Juan Sebastián Mesa, quien es autor de una película colombiana que se llama Los Nadie. ¿Cómo le parece a usted
Juan Sebastián, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Lo escuchan el próximo presidente del Senado de la República, el doctor López, y el doctor Racero, miembro de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. ¿Cómo es la historia de la película Los Nadies? Hola, muy buenas noches, Yamid, muy buenas noches a todos. Bueno, Los Nadie es una película que se rodó hace ya más de 5 años. Y Los Nadie es una película que habla sobre un grupo de jóvenes que sueñan con irse a viajar por Sudamérica. Y básicamente la película es una excusa para hacer un viaje a través de sus vidas, a través de la ciudad de Medellín, a través de sus miedos, de sus sueños. Y sí, es una película que está un poco ligada también como al poema de Galeano, que fue un poema que alguna vez leí en una pared mientras viajaba, mientras hacía este viaje por Sudamérica, que es el viaje que quieren hacer los personajes. Los Nadies, los que no tienen nada. ¿Cómo le fue a la película? Bueno, Los Nadies fue una película que hicimos un grupo de nadies, por así decirlo, por así llamarnos también, porque sentíamos que estábamos haciendo una película que nos representaba, ¿cierto? Una película que hicimos por el simple sueño de querer hacer una película. Y fue una película que partió como de una manera muy ingenua, muy desde la experimentación, pero que terminó convirtiéndose en una película que nos puso a todos a viajar por el mundo. Una película que se estrenó en Cartagena y fuimos la película de apertura del Festival de Cine de Cartagena. Y después de eso estuvimos en el Festival de Venecia. Allá obtuvimos el premio de la audiencia en la Semana de la Crítica y después nos empezamos a dar cuenta que era una película que no solo le hablaba a un grupo de jóvenes o a los que la hicimos, sino que fue una película que empezó a hablarle a mucha gente de diferentes países, de diferentes lugares del mundo, acerca un poco de eso, de la capacidad de soñar en medio del caos y en medio de una ciudad tan compleja, de un país tan complejo como lo es Colombia. Y mire, Juan Sebastián, ¿por qué se te ocurrió a ti hacer la película basada en el poema de Galeano? ¿Por qué? Pues Galeano habla un poco como de esas comunidades invisibilizadas por un sistema económico, ¿cierto? De las comunidades apartadas y olvidadas. Pero en el caso de la película a mí me interesaba hablar un poco más era sobre esos nadies invisibilizados por la cotidianidad, ¿cierto? Los nadies es la historia de un grupo de malabaristas de semáforo, de jóvenes que quieren viajar, que van a la universidad, que protestan. Un poco los mismos nadies a los que les puede estar hablando Francia, ¿cierto? De estos jóvenes que en algún momento hemos sido catalogados como vándalos por el simple hecho de querer ir a exigir o a intentar poner una postura crítica frente a un contexto, ¿cierto? Y a través de la música, a través del arte, a través del punk, a través de los malabares, del graffiti. Y me interesaba hablar de esos nadie invisibilizados por la misma cotidianidad. Un malabarista de semáforo muy posiblemente para muchas personas pase desapercibido y simplemente sea un nadie, sea como de vidrio. Pero quise detenerme ahí como para hablar de eso, ¿cierto? Hablar de todo lo que había ahí, toda la luz que encontraban esos personajes, toda la coherencia que encontraba muchas veces en su discurso y en sus estilos de vida. Mire, José García, muchas gracias por haber aceptado su invitación. Ojalá vuelvan a proyectar la película en este momento, muy amable. Que tenga feliz noche, Juan Sebastián, y felicitaciones por la obra, cineasta. Muchas gracias. Lo mismo, hasta luego. Muy amable. Doctor López, doctor Racero, el tiempo se nos agotó por pensar en los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Sigamos conversando, pero para transmitir el programa de mañana, ¿les parece? Así será. Muchas gracias. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar escuchando mañana a esta hora a los doctores López y Racero. Gracias por la sintonía y sigan aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Partido Liberal anuncia apoyo a los proyectos del gobierno Petro en el Congreso.
Respaldo legislativo liberal dará mayoría a coalición con el Pacto Histórico y el Partido Verde. Mañana, primer encuentro entre el presidente Duque y su sucesor, el presidente electo Gustavo Petro. Presidente Maduro de Venezuela revela diálogo con Gustavo Petro y que se reabrirán relaciones. Presidente electo Gustavo Petro pide a alcaldes habilitar lotes para colegios y universidades. Próximo gobierno anuncia que reforma a la salud será concertada. Disidencias de las FARC ofrecen diálogo con el nuevo gobierno. Ex-FARC revelan que hicieron alianzas con agentes del DAS y del CTI para realizar secuestros. Macabra confesión de ex-guerrilleros. Cobraban rescate por entregar cadáveres. Familias de detenidos de primera línea dicen que Fiscalía no tiene pruebas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente electo Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria llegaron a un acuerdo para que el Partido Liberal respalde la agenda legislativa del próximo gobierno, lo que le garantiza mayorías tanto en Senado como en Cámara. Mañana el Partido Liberal expedirá un comunicado en el que anuncia esa decisión. La alianza para que el Partido Liberal apoye la agenda legislativa propuesta por el gobierno entrante fue sellada directamente por el presidente entrante, Gustavo Petro, y el jefe único del liberalismo, César Gaviria, tras varias conversaciones que han sostenido esta semana. Uno de los primeros compromisos de ese acuerdo sería el apoyo del Partido Liberal para que el senador Alexander López, presidente del Polo Democrático, sea el próximo presidente del Congreso de la República. Cabe aclarar que a nombre del Pacto Histórico también aspiran a esa dignidad las senadoras Clara López y María José Pizarro, y el senador Roy Barreras. Con el acuerdo que mañana será anunciado por el presidente César Gaviria a nombre del Partido Liberal, el gobierno del presidente entrante, Gustavo Petro, contaría con sólidas mayorías tanto en Senado como en Cámara. El apoyo de los congresistas del Partido Liberal es contundente y nos llena de mucha alegría, porque apoyan una agenda social, una agenda que por primera vez va a garantizarle los derechos fundamentales al pueblo colombiano. En el Senado, de 100 curules, 108 si el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández acepta su curul, la coalición legislativa de apoyo al gobierno quedaría con 54 senadores. Hasta el momento, así: Pacto Histórico 20, Partido Liberal 14, Alianza Verde Centro Esperanza 13, Comunes 5, Indígenas 2. Que el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro contempla todos los ideales y principios liberales. Cuanto antes nos declaremos partido de gobierno, siendo coherentes con el ideario socialdemócrata que está consignado en los estatutos del Partido Liberal. En la Cámara, de 188 curules, las mayorías gobiernistas tendrían hasta ahora 102, 33 del Partido Liberal, 27 del Pacto Histórico, 17 de la Alianza Verde Centro Esperanza, 12 de las 16 curules de Paz, 5 del Partido Comunes y 8 de partidos minoritarios. El Partido Alianza Verde anunció hoy que se suma al acuerdo nacional propuesto por el presidente entrante Gustavo Petro, cuyo espíritu será el de superar la violencia, la corrupción, el hambre y el desempleo que hoy golpea a nuestro país. A estas mayorías, que de entrada constituye el gobierno del Pacto Histórico, podrían sumarse otros partidos o congresistas individualmente que se quieran adherir al acuerdo nacional propuesto por el presidente electo Gustavo Petro. Además, a partir del 7 de agosto, día de la posesión del nuevo presidente, los partidos políticos cuentan con un mes para decidir si son de gobierno, independientes o de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Este jueves en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro se reúnen para dar inicio al proceso de empalme de los gobiernos saliente y entrante. La cita entre el presidente Iván Duque, quien entrega su gobierno el 7 de agosto, y el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, comenzará a las 5:30 en la Casa de Nariño. No es cosa menor, dos contradictores políticos en los últimos 4 años, y la primera vez que una agrupación de partidos de izquierda, reunidos en el Pacto Histórico, llega al poder. Desde el domingo pasado, tan pronto se reconoció el triunfo de Gustavo Petro, el presidente Iván Duque lo felicitó. Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. De esta forma, con ese encuentro en la sede presidencial, comienza el empalme entre los gobiernos saliente de Iván Duque y entrante de Gustavo Petro.
Y precisamente para comenzar el proceso de empalme, el presidente electo Gustavo Petro definió hoy los primeros nombres de quienes integrarán la comisión encargada de recibir la información sobre los temas del Estado por parte del gobierno saliente. En una reunión que sostuvo en un hotel del norte de Bogotá, el presidente electo Gustavo Petro definió cómo va a ser el empalme con el gobierno del presidente Iván Duque. Y definió 3 nombres: el de Daniel Rojas, quien fue coordinador de su campaña, el de Carolina Corcho, una médica, y el del expresidente del Senado, Mauricio Liscano. Falta una delegada de la vicepresidenta, Francia Márquez. ¿Por qué los 3? Porque Daniel Rojas fue el coordinador del programa desde la base de Colombia Humana, y el reconocimiento que le hace el presidente es que él sigue siendo el delegado de todo el equipo de Colombia Humana de la base. Liscano, porque es el proceso de acercamiento de quien sabe de TICS, y Carolina Corcho, porque es el proceso de acercamiento de Nuevas Fuerzas, Verdes y otras organizaciones. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo cuándo comienza el empalme. Hemos acordado reunión con la comisión de empalme designada por el presidente electo para este viernes 24 de junio a las 10 a.m. en la Casa de Nariño. Seguimos trabajando por un proceso de empalme transparente, armónico e institucional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy que habló con el presidente electo Gustavo Petro con el propósito de restablecer las relaciones entre las dos naciones y sobre el proceso de paz. Tal como lo hizo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, ya sostuvo una conversación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. También en su cuenta de Twitter, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela confirmó que habló directamente con Gustavo Petro, electo en Colombia. Conversé con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y en nombre del pueblo venezolano lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. El presidente electo Gustavo Petro dijo que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo anunció desde campaña porque dice que los pueblos de ambas naciones son hermanos. Con altas expectativas sobre una posible reactivación económica, recibieron gremios y autoridades en Cúcuta la anunciada apertura de la frontera con Venezuela. Con gran beneplácito se recibió hoy en la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de abrir los puentes internacionales en el menor tiempo posible, cumpliendo todos los protocolos. Cúcuta sería beneficiada económicamente por el flujo de compradores venezolanos. La apertura de la frontera significa que el comercio que en este momento va por las trochas se va a hacer formalmente. La visita permanente de connacionales, tanto colombianos como venezolanos, se va a fortalecer. El intercambio comercial volvería por ese sector, que en el pasado llegó a tener una cifra superior a los $7 millones. Empresarios de Norte de Santander y el estado Táchira están adelantando las estrategias para este nuevo paso. Nosotros los gremios de la región llevábamos 2 años preguntándonos por qué la aduana comercial fluye por Paraguay-Chón y Guarero y por aquí no. Importante, y queremos decir que estamos listos los gremios regionales para apoyar ese intercambio comercial. Los venezolanos son los más felices con la reapertura total de la frontera. Hoy solo pueden pasar a Colombia a pie de 5 de la mañana a 5 de la tarde. El flujo en los últimos días ha aumentado por los puentes fronterizos, superando los 25.000 venezolanos. Para nosotros sería fortalecer la integración de dos naciones que se han visto golpeadas por muchos años de las malas administraciones, tanto de allá como de aquí. Somos unos países hermanos y no debemos estar tan secuestrados, ¿no? Con la apertura de la frontera estarían llegando a diario a Cúcuta más de 40.000 vehículos venezolanos y entre 60.000 a 70.000 ciudadanos del vecino país. La compañía Monómeros se unirá a la propuesta de seguridad alimentaria con la que se busca aumentar el número de agricultores para producir mayor cantidad de alimentos. Monómeros se sumó a la propuesta de seguridad alimentaria del presidente electo Gustavo Petro. El gerente de la empresa dijo estar a disposición del nuevo gobierno para llegar a 4 millones de agricultores del país, producir alimentos y reducir el nivel de pobreza. Que sumamos nuestro concurso a todas las iniciativas que adelante el gobierno electo, el gobierno del presidente Petro. Tenemos mucho en qué aportar y lo haremos con toda la voluntad. Tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha experticia y la vamos a sumar. Pidió esfuerzos en las diferentes esferas para una sostenibilidad alimentaria en las diferentes regiones del país.
El presidente electo Gustavo Petro le pidió a los alcaldes preparar terrenos saneados para la construcción de colegios y universidades. Alcaldes respondieron positivamente. El presidente electo Gustavo Petro lanzó la solicitud y los alcaldes respondieron. Esto dijo a través de sus redes sociales el mandatario electo. Les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Los primeros en pronunciarse fueron el alcalde de Medellín, que lo hizo vía Twitter. La Universidad del Norte de Medellín tiene luz verde. Claro que sí, señor presidente. También el alcalde de Cali. Nosotros ya tenemos diseños y tenemos predio. Lo que no tenemos es la plata para poder construir la infraestructura. Desde Azocapitales se sumaron y le dieron un espaldarazo a la propuesta del presidente electo. Estamos listos en todas las ciudades capitales con lotes que son propicios para construcción de tanto colegios como también universidades. Al trino de Petro también respondieron los alcaldes de Bucaramanga, Montería, Tunja, Cúcuta y Soacha. Cambios en la elección del fiscal general y otras reformas plantea el equipo asesor jurídico del presidente electo Gustavo Petro. La exfiscal general encargada y exjefa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala advirtió que la presidencia de Gustavo Petro dotará de independencia la conformación de la terna para el fiscal general. Una convocatoria pública absolutamente amplia, incluyente, incluso con una veeduría, se podría pensar internacional o nacional. Aquí tenemos organizaciones muy importantes. También implementarán una instancia para el cumplimiento de fallos judiciales que convoquen al gobierno. Por ejemplo, los casos de protesta social que emitió la Corte Suprema de Justicia, la protección a excombatientes de las FARC, de la Corte Constitucional, los fallos como la eutanasia, el aborto. Zamora se declaró a la espera de los fallos de la Corte Constitucional sobre la nueva reforma a la justicia y las facultades de juez que le fueron otorgadas a la Procuraduría. Y también se conoció que el nuevo gobierno presentará al Congreso una reforma a la salud previo consenso con los gremios del sector. Entre las reformas a la salud que se propone el nuevo gobierno figuran asegurar el pago oportuno de deudas a los prestadores o IPS, fortalecer la administradora de recursos de la salud ADRES, garantizar contratos estables a 1 millón de trabajadores del sector de la salud y eliminar la intermediación en el manejo de recursos. La reforma que requiere el sistema de salud en el marco de la ley estatutaria se construirá en un diálogo nacional, consensuado, plural. Habrá diálogo sobre el nuevo papel de las EPS. Y no solamente las EPS, con quien efectivamente habrá un diálogo constructivo en el marco de la normatividad, sino también con la academia, las agremiaciones de la salud, medicina, enfermería, odontología, todos los gremios. Una de las primeras medidas que adoptará el gobierno del electo presidente Gustavo Petro será implementar un ambicioso programa de salud preventiva. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. De manos del Consejo Nacional Electoral, el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez recibirán mañana las credenciales que los acreditan para gobernar en el periodo 2022-2026. Tras realizar los escrutinios de las elecciones presidenciales en las que no hubo reclamación alguna, el Consejo Nacional Electoral entregará este jueves la credencial que acredita a Gustavo Petro como mandatario de los colombianos para el periodo 2022-2026. Sí, señor, mañana estamos entregando a las 4 de la tarde la sala plena del Consejo Nacional Electoral y el señor registrador como secretario técnico la entrega de las 2 credenciales al presidente y a la vicepresidenta. En el mismo acto, en la sede de la organización electoral, Francia Márquez recibirá también su credencial como vicepresidenta de los colombianos. El grupo armado ilegal conocido como la Segunda Marquetalia, dirigido por alias Iván Márquez, tras retomar las armas, anunció su disposición a dialogar de paz con el nuevo gobierno encabezado por Gustavo Petro. A través de un comunicado titulado "El cambio es imparable", la disidencia de las FARC asegura: metámonos con todo, cuerpo y alma en el propósito colectivo de lograr la paz completa para Colombia. Tenemos que dialogar para frenar la guerra. La Fundación Paz y Reconciliación le pidió al gobierno del electo presidente Gustavo Petro acelerar las negociaciones de paz con el ELN. León Valencia, director de la fundación, dijo que Petro debería cumplir el protocolo que se había acordado en el gobierno Santos para atraer a los jefes del ELN de La Habana.
En una nueva jornada de revelaciones ante la Justicia Especial de Paz, los excomandantes de las FARC confirmaron que tuvieron alianzas con funcionarios del DAS y del CTI de la Fiscalía para secuestrar a sus víctimas. Los excomandantes de las FARC que hablaron ante la JEP confirmaron la sospecha de algunas de sus víctimas, la complicidad de miembros de organismos de seguridad que señalaban a quienes, según ellos, tenían para pagar el rescate. Y más cuando llegamos a este otro proceso de descomposición de la organización y de los liderazgos, que fue hacer acuerdos con bandas, es decir, con criminales, es decir, lumpenizar las finanzas de la organización. Porque no solamente estas bandas, sino con estructuras de Estado, DAS en esa época, CTI. Después de que las víctimas eran señaladas o entregadas por estos cómplices de las FARC, eran llevadas a la selva. Muchas veces en unas condiciones realmente inadecuadas para cualquier ser humano. Desafortunadamente, también centenares, miles de compatriotas murieron en manos de unidades de las FARC cuando estaban secuestradas. Más de 7.000 personas fueron secuestradas por las FARC, según un informe de la Fiscalía. Los exguerrilleros también confesaron el cobro a las familias por la entrega de los cuerpos de sus seres queridos que murieron en cautiverio. Joaquín Gómez, excomandante del bloque sur de las FARC, reconoció ante la JEP una macabra práctica con los cuerpos de los secuestrados que murieron en cautiverio. Otro hecho es el pago por la recuperación de cadáveres. A veces la persona moría en cautiverio y a pesar de ello hubo muchos casos que a los familiares no se les decía nada, sino que se les seguía cobrando. Cada nueva revelación confirma los excesos a los que llegaron las FARC. El secuestro de niños, el secuestro de ancianos, secuestro de muchas personas de mediana edad. Fue uno de los tantos extremos en que llegamos en esta política de secuestros. Yo sé que en algún lado nos pueden estar escuchando los que se abrieron de este proceso. Y si están escuchando estos testimonios, creo que sea un estímulo para que vuelvan a retomar el camino. El excomandante de las FARC también admitió que los tratos crueles e inhumanos a los secuestrados son responsabilidad del secretariado, de todos sus máximos comandantes y no de los guerrilleros de base, como habían dicho el año pasado cuando empezaron a defenderse ante la JEP. Familiares de personas secuestradas y asesinadas por las FARC denunciaron ante la JEP la crueldad con la que fueron tratados sus seres queridos y hablaron sobre la posibilidad del perdón. Juan Antonio Díaz fue secuestrado en Neiva y llevado a la zona de despeje del Caguán. Hubo muchísimas violaciones de los derechos de nuestros opitas, de nuestra región. Y quiero decirles que para mí la zona de distensión fue lo peor que pudo haberle pasado al departamento. La familia no pudo pagar la totalidad del rescate. Meses después, la guerrilla lo canjeó por otros familiares para que él mismo saliera a buscar el dinero que le exigían. Quiere decir que mi padre salía a seguir recaudando dinero para seguir pagando el secuestro, ya no de él, sino de sus familiares. Mientras Juan Antonio Díaz buscaba la libertad de sus familiares, fue amenazado y asesinado por las FARC por denunciar su secuestro en los medios de comunicación. La JEP también escuchó a Héctor Angulo, a quien le secuestraron y asesinaron a su papá y su mamá. Mi madre de 68 años no podía caminar, difícilmente se le reventaban las venas varices en las botas, mas sin embargo así la obligaban a caminar. Su familia no tenía los recursos que se pensó al momento de secuestrarnos.
Lo más terrible en este hecho fue que los señores Gerardo y Carmen Rosa eran adultos mayores, que no estaban en condiciones de resistir el cautiverio. Realmente no lo siento realmente de corazón o de arrepentimiento. Veo que nos siguen tomando el pelo. No me siento justificado o no me siento en la posición de decirles sí, los perdono. El cuerpo de la señora Carmenza fue encontrado el año pasado y el de don Gerardo sigue desaparecido. En el municipio de Ábrego, en norte de Santander, fue secuestrada una docente y ambientalista. La docente Betty Arévalo Casariego, ampliamente conocida por su liderazgo, fue secuestrada por hombres armados en zona rural del municipio de Ábrego, norte de Santander, cuando intentaba llegar a una finca de su propiedad. Hacemos un llamado a los captores a que le respeten la vida y que por favor la devuelvan de manera inmediata al seno de su hogar y al seno de todos los abreguenses. El secuestro de la compañera, debido a la gran descomposición social que hay dentro de la región. El secuestro de la docente y ambientalista ocurrió en la vereda Santa Rita del municipio de Ábrego, donde lidera el proyecto ambiental Parque Solar Los Girasoles, el único que se desarrolla en esa región. En Popayán fueron judicializados 4 defensores de derechos humanos. 2 de ellos son líderes de un proceso popular que reclama derecho a la vivienda. La Fiscalía dice que lideraban acciones de choque contra la fuerza pública. Por los presuntos delitos de avasallamiento, violencia contra servidor público y fabricación y porte de elementos peligrosos, fueron judicializados los 4 ciudadanos detenidos, que al parecer pertenecen al movimiento popular Los Sin Techo, organización que reclama vivienda digna para algunas familias. Desposeídas y defensores de derechos humanos afirman que se trata de un montaje. Luego de la solicitud del presidente electo Gustavo Petro para que se considerara la liberación de jóvenes presuntamente integrantes de la primera línea que han sido capturados, familiares y abogados de personas detenidas, de estas personas detenidas, dicen que no hay pruebas en su contra. Desde julio del 2021, la Fiscalía ha capturado en total en todo el país a 163 jóvenes señalados de pertenecer a la primera línea. Sus familias y abogados señalan que no hay pruebas. La mayoría de ellos llevan 8 meses en cárceles sin que sus procesos avancen. Lo que hemos visto es una dilatación total en el proceso que ellos han llevado. La Fiscalía como tal pues no ha presentado las pruebas, han dilatado mucho el proceso, se han cancelado varias veces las audiencias. En todos, absolutamente todos los casos en que he participado, se advierte claramente la ausencia de elementos materiales de prueba que indiquen que estas personas pudieron incurrir en algún delito. Esta semana 4 jóvenes que fueron capturados en Bucaramanga días previos a elecciones fueron dejados en libertad precisamente por falta de pruebas. Las lluvias torrenciales provocaron una avalancha que puso en riesgo a cerca de 50 familias que viven en el sector de Tocaymita, en Usme, en el sur de Bogotá. La zona es altamente inestable y los afectados podrían ser más. Anoche estábamos acostados. De un momento a otro sentimos que cruzó esto ahí. Lo primero que yo cogí fue mis hijos. Pero la verdad esto acá para que nos colabore porque la verdad baila. Así relata Yamile, una desplazada de Tumaco, la tragedia que vivieron en sus humildes ranchos de lata y madera en esta invasión en Usme. Eso empezó como desde las 4 de la tarde. Empezó, pero ya así duro, ya fue como a las 12, 1 de la mañana. Yamile es hija de Isaura y llegaron a estos terrenos altamente inestables hace 10 años, desplazadas por la violencia. Nosotros estamos allá adentro cuando vamos viendo que una montaña que viene de allá arriba, una montaña. Y eso comenzó a desbaratar las casas, ¿oyó? Las casas las comenzó a desbaratar y todo el mundo salía a correr. ¿Por qué? Porque era un peligro. Por lo menos 15 casas que habían sido construidas de manera improvisada se cayeron y otras quedaron bajo el lodo. En la mañana, las familias de escasos recursos que viven en este sector de Tocaymita trataban de rescatar algunos de sus enseres. El IDIGER anunció un bono durante 5 meses para los damnificados. Hay bonos de un salario mínimo,
de hasta 5 meses para este caso, de tal manera que podamos adelantar, como mencionaba efectivamente, en soluciones de fondo a esta población. Doña Isaura dice que si le dan la ayuda, abandonará la invasión. Si me sale por mi ayudita, yo me voy porque esta casa está en peligro. La situación más difícil la viven cerca de 35 niños que resultaron afectados. En la invasión tocaimita viven 8 comunidades indígenas y una comunidad afro. No termina el calvario para pagar impuestos en Bogotá. A 2 días de vencer el plazo para el pago con descuento del impuesto predial, continúan las filas a las afueras del Supercade de la carrera 30 con Américas. Cientos de bogotanos de todas las edades llegan en horas de la madrugada para intentar pagar el impuesto predial. Ahora el problema radica en que más de 30.000 predios nuevos no tienen chip asignado, por lo que no es posible descargar la factura. La Fiscalía acusó por el delito de enriquecimiento ilícito al exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, por su presunta participación en el caso Odebrecht. De acuerdo con la Fiscalía, García Arizabaleta recibió pagos de Odebrecht entre 2009 y el 2010 y en 2012 y el 2013. Al parecer, a cambio de beneficiar a la multinacional que buscaba quedarse con millonarios contratos de infraestructura en el país. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Corte Constitucional que no cambie el sistema de juzgamiento de los congresistas como lo solicita una demanda. La Corte Constitucional estudia una demanda que pide tumbar el sistema penal inquisitivo que funciona con la Ley 600 de 2000 y que pide cambiar el juzgamiento de los congresistas para que todos sean procesados con el sistema penal acusatorio o Ley 906 de 2004 en procura de mayores garantías. En este debate, la Sala Penal de la Corte Suprema le pidió a la Constitucional que deje las normas tal cual como están hoy. No se puede propiciar la debacle de la justicia penal dejando en vilo procesos legítimos adelantados conforme a la ley previa al acto que se imputa en nombre de garantías que no están en entredicho. Esta demanda será discutida mañana en la Corte Constitucional. Cayó uno de los delincuentes más peligrosos de Transmilenio. Se trata de alias Marquitos, quien figuraba en el cartel de los más buscados por hurtos en el sistema. El hombre fue identificado en un procedimiento de requisa. Aunque intentó ir disparando contra los uniformados, las autoridades lo capturaron. El hecho dejó a un policía herido. El atracador también tenía antecedentes por homicidio y había sido detenido en 12 oportunidades por robar a los usuarios del sistema Transmilenio. El superintendente de sociedades, Billy Escobar, reveló un crecimiento en las utilidades de las 1000 empresas más grandes del país. El reporte del Sistema Integrado de Información Societaria reveló que al cierre de 2021, los ingresos de las 1000 empresas más grandes del país se duplicaron debido a la mejoría en sus estados financieros afectados por la pandemia. Para el año completo, los ingresos por utilidades netas llegaron a 98 billones de pesos, lo que representó un alza de 117%. En cuanto a los ingresos operacionales, se obtuvieron 908 billones de pesos con un crecimiento de 30,2%. Los resultados se atribuyen a la reactivación económica. El efecto que se produjo fue un efecto de mayor reactivación, de mayor apuesta por la economía. Incluso encuentra uno que los empresarios han acudido más al patrimonio que al endeudamiento. Quiere decir que confiaban en que la reactivación iba a generar mayores ingresos en sus empresas. En el top 5 de las empresas, Ecopetrol obtuvo los mejores resultados, seguidos de Terpel, la refinería de Cartagena, Claro y Almacenes Éxito. En el siguiente lote se destacan la EPM, la nueva EPS, Cova Colombia, Colombiana de Comercio y la Drummond. Colombia ha tenido el desempeño de los 3 países del mundo que ha tenido mayor reactivación post-pandemia y a nivel de la OCDE también ese crecimiento económico es el primero de los países de la OCDE. Se destaca la sostenibilidad de las empresas del sector agropecuario. El Comité de Seguimiento del Sistema Financiero advirtió sobre un crecimiento acelerado de la cartera de consumo en el país. Se anuncia un monitoreo permanente. En su sesión número 82, el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero anunció un monitoreo permanente al fuerte crecimiento que se viene presentando en la cartera de crédito. De acuerdo con la evaluación del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera, la cartera de consumo al mes de abril aumenta a gran velocidad, en parte por el mayor dinamismo de la economía nacional.
A la fecha se tiene un crecimiento real en el nivel de la cartera de 9,39%, mientras que al cierre de 2021 registró 4,6%. Sin embargo, se revisará el tema con el fin de evitar cargas financieras o mejor, un sobreendeudamiento de los hogares que puedan afectar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Se espera que el alza en las tasas de interés del Banco de la República empiecen a surtir sus primeros efectos para moderar la dinámica del crédito. El presidente Iván Duque advirtió que la inversión extranjera directa se puede espantar si el próximo gobierno promueve una reforma tributaria que eleve las tasas impositivas a las empresas. Durante un acto de reconocimiento a las empresas extranjeras que en los últimos 4 años han realizado inversiones en el país, el presidente Iván Duque aseguró que durante su gobierno la inversión extranjera directa creció en un 190%, por lo que hizo un llamado a que el país continúe por este rumbo y no se vaya a espantar al inversionista. Si las reglas que han traído esa inversión extranjera se convierten en una incertidumbre, la inversión se va a ir corriendo. Si el descuento sobre el CAPEX, si el descuento de los impuestos locales se modifica, inmediatamente habrá una reacción adversa por parte de la inversión extranjera. Duque recalcó que promover la inversión extranjera directa no es un tema ideológico ni político, sino de promoción del crecimiento del país. Hoy fue conformada la nueva junta directiva del Grupo Sura tras la renuncia de 4 de sus integrantes. Luego de 1 hora de deliberaciones por parte de la Asamblea de Accionistas en Medellín, fue elegida la nueva junta directiva del Grupo Sura. Los nuevos integrantes son los patrimoniales Luis Javier Zuluaga, ex integrante del directorio de Nutresa y la Fundación Nacional de Chocolates, y Pablo Londoño, gerente de Corbeta y propietario de Alcostu. Los nuevos independientes son Sebastián Orjuela y Luis Santiago Cuartas. Por parte del Grupo Gilinski se conservan como miembros Gabriel Gilinski, Ángela María Tafur y José Luis Suárez. Mañana, accionistas del Grupo Sura tendrán una nueva reunión para deliberar sobre la OPA presentada por el Grupo Gilinski. El Ministerio de Comercio anuncia respaldo financiero y de asistencia a micronegocios en el país. De acuerdo con la titular de la cartera, Jimena Lombana, se apoyará con programas de inclusión financiera a más de 30.000 pequeñas empresas. A la fecha se han invertido 66.000 millones de pesos en este frente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,87% a 1.372 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 4,70% a 11.360 pesos. La acción de BHI fue la que más bajó, con una pérdida de 6,71% a 289 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,52% a 2.321 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.026 pesos con 52 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.247 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 38 centavos. El azúcar se transó en 18,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $104 con 30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $110 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.321 pesos. Tenemos noticia al cierre. Un juez revocó la libertad otorgada al profesor Mauricio Zambrano, acusado de presunto abuso sexual por parte de varias estudiantes del Colegio Marymount de Bogotá.